15 años, Ileana. Mira. No. Vete a la verga, güey. No, ¿está chido? Sí, güey, huélelo. Y ahorita vamos a hacer una prueba de manejo. A ver acá los... Saca los cigarros, papá. No traigo, papi, puros de guerra, ¿quieres de guerra? No. Ven, luchador, ven, no te las tengo. Dale las trenzas, dice. Vamos a echarnos un volado. Si te ganas, le das el viaje gratis. ¿Verdad? Ah, órale. ¿Sí? ¿Un volado? Ah, órale. Ah, órale. Pídale. Sal. La segunda vez, segunda amonestación, no pasa nada. La tercera vez, haces un curso en línea. Ok. Así está bien. Ya está acá, 4. Y sí, ahí está. Él es el señor H. Una persona a la cual esta vez el gobierno se lo acaba de chingar. Pero a lo mejor no conoces nada de la historia que te vamos a contar y no está relacionado absolutamente nada de chácharas. Pero vamos a regresar desde el comienzo. Por vez única, 39 años, de alcaldía estatal. El curso me parece lo más apropiado y excelente porque obviamente nos hace pensar de otra manera y ver la situación que estamos cometiendo mejor e infligir en esta situación y lo solucionar. Hoy venimos a pagar nuestras multas, a hacer un taller de sensibilidad y de manejo de ira. No, venimos a pagar lo que nos corresponde como ciudadanos, ya que manejamos un vehículo automotriz. Entonces ya llegamos, vamos a pasar a nuestro curso. Un saludo a todos y al tío. Nos tocó el número 36 para las carreritas. Ahorita vamos a echar unas carreras. ¡Sí! Con la máquina, con el todopoderoso, el vehículo del señor. Te lo voy a explicar un poquito más rápido, sin tanta mamada, sin tantas cosas, enredos, ni nada de eso. El señor H tuvo muchas faltas cívicas, muchas faltas vehiculares. Para que me entiendas, la cagó. Se pasó altos, dio vueltas en mal sentido, etc. Muchísimas cosas que está penado aquí en la Ciudad de México como faltas cívicas, faltas vehiculares. La multa pues llegó a alrededor de más de 11,000, pegándoles a los 12,000 pesos. Ese fue su castigo, digamos, su impugna para que él hubiera pagado eso, pues lo hubiera hecho de diferente forma. Él practicó, o en su caso, tuvo que hacer 3 diferentes cursos. El primero fue uno en línea. Este es el segundo. Creo que yo soy mejor para manejar. Aquí la segunda parte se trataba de que el curso tenía que ser presencial y tenía que sentir los transeúntes, o en su caso los peatones o esas personas que van en bicicleta, cómo se sentían cuando les aventabas la nave. Por eso tuvieron que hacer este ejercicio tipo de vamos en la bicicleta y todo eso. Cabe recalcar que la persona que tomó o estuvo en la cámara era el papá del señor H. Entonces, para no hacerla ya tan larga, el señor H llevamos 2 cursos, uno en línea y este que es presencial, aplicándose con la bicicleta. Vamos a ver el tercero ya es como hacer algo social. Mire, ahorita acabo de entrar al pinche carro del H
No mames, ¿qué es esto, güey? Son los caballitos bien, sí, güey. Cuando yo manejo en Uber, güey, aquí es todo Mira, güey. incluido, güey. Dice 15 años y Leana. Mira, No hasta mames. la gente VIP yo le traigo su un mezcalito. Vete a la virga, güey. No, ¿está chido? Sí, güey, huélelo. Date Drink uno. me, bébeme. No mames, H. Y ahorita vamos a hacer una prueba de manejo. No. Aquí están mis infracciones. Tuve que hacer todos estos exámenes, tío. Ya los estás pasando. Ya pasé todos con 10, con 10. Y lo último que queda son mis horas comunitarias. 2 horas nada más. Sí, 2 horas. ¿Cuál querías más? Tú me habías dicho 24, güey. Ah, no, eso es el torito, cuando se agarra. Vamos a hacer el próximo video también del El torito. torito. ¿Qué crees que me pongan a hacer? No sé, güey. Pues yo te voy a acompañar, Que güey. pongan ahorita en el chat, ¿qué creen que me van a poner a hacer? Mis horas comunitarias las voy a cumplir en la línea del Metrobús. No mames, 2. ¿en serio? Sí, güey, no sé qué voy a hacer. No en mames, Iztacalco. güey. Entonces yo llegué a su cantón y a Chino no le gustaba que se le pegaban su camarote, bien mamón. Ajá. El día que le colgó la canasta a su mamá, no mames, güey, a Chile llegó llorando, mamá, por la mamá de cantón. Traía las nalgas de su ¿What? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Mira, con esto, le dije, bájate los pantalones y era puro pa. ¿What? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Voy a ver acá los... Saca los cigarros, No papá. traigo, papi, puros de guerra, ¿quieres de guerra? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Sí, dale. Mira, papi, A ver. continúa. A ver. Hijo de la chingada. Chida, ¿eh? Dátela todo aquí. Ven, luchador, ven, no te la estreno. Dale las trenzas, dice. Está limpia, güey. No está chida. Deja, voy acá por uno. Ese carnal, ahorita venimos aquí en la delegación. El señor H viene y lo vengo a acompañar a hacer sus horas comunitarias. A ver a qué nos pueden hacer. Y ahorita va toda la historia. Hay que armar todo esto. ¿Eh? Pinche Marcelo, güey. La manera correcta de recargar A ver. es pones tu tarjeta, que la inserten aquí. Van a encontrar que mucha gente la quiere meter aquí y esta parte no es, esto es bancario. ¿Vale? Entonces, que inserten aquí la tarjeta y en ese momento ya pueden colocar monedas en esta ranura Ajá, y billetes aquí. va. ¿Vale? ¿También sirve esto, no? Esto sí es bancario. ¿Sí? ¿Pero sí sirve? ajá, cuando tú quieras, aquí es modo bancario y te va a pedir que acerques la tarjeta. Aquí para que vayamos entendiendo todos, llegamos a la estación de que es Metrobús Iztacalco y llegamos con el jefe de la estación. Estábamos esperando al juez cívico, pero todavía no llegaba. Medio huevón el cabrón. Pero bueno, una de las características o las horas, digamos, las horas sociales que tenía que pagar el señor H eran 2. Y eso consistía en que él tenía que apoyar a los usuarios del Metrobús a indicarles cómo se hace una recarga. Como estás viendo aquí, el jefe de estación pues nos dio una pequeña, ¿cómo decirlo? Una pequeñísima cátedra de güey, si entendiste qué bueno y si no, ya te chingaste. Eso es lo que tenía que hacer el señor H ahí dentro de sus horas comunitarias, horas sociales, que eran 2, repito, para que tú entiendas, este carnal que es el jefe de estación, creo que era ese güey, nos explicó absolutamente todo de cómo funcionaban las máquinas. Entonces lo que tenía que hacer el H durante 2 horas era apoyar al usuario a que hiciera correctamente su recarga.
¿Qué le vas a poner? Le voy a poner saldo, güey, porque tú estás muy jodido. Tienes 2 pesos, güey. Hay 2 pesos. Si viene la comunidad, los vamos a apoyar en este canal. 52 varitos. 52. El H te está disparando el viaje. El viaje. El H te dispara el viaje. Espera un momento. Espérate, no la vais a cagar, güey. Recarga Ya. finalizada. ¡Ah, perro! No había otra manera. Güey, Ya vamos el primer ciudadano. Me siento como los juegos de calamar. mira, ahí está, güey. Ese es Es mi el número. 346, el señor H. ¿Es de la vieja escuela? De la escuela viene aquí a Opiza. Le va a aventar Te un lo 20. cambio, ¿eh? No, Es todo. él quiere aventarle 20, güey. Pero no, varo. eso sí es tener varo. No, yo apenas llevo con los 6 meses. Cámbiasela. Vamos a echarnos un volado. Si te ganas, le das el viaje gratis. ¿Verdad? Ah, órale. ¿Sí? ¿Un volado? Ah, órale. Va, órale. Pídele. Águila. Pasa, ganó. Ya que pase. Vamos, güey. gratis. Aquí en la Ciudad de México está penalizado que vayamos en el carril del Metrobús. Ese sí es una pinche penalización encabronadísima, que te cobran un varo. Y ahorita que estaba ya con el señor H, me dice, güey, ve a grabar, güey, cómo se meten estos hijos de su puta madre. Y tiene razón, güey, ve, no mames. O sea, ¿cuánta banda va en el carril del Metrobús? Güeyes, no mamen, o sea, aquí sí somos, aquí en la Ciudad de México nos vale como 3 pinches kilos de reata manejar. De ese pinche policía acá metiéndose al otro carril. Y todos estos cabrones en el carril del Metrobús valiendo puras hectáreas, pero siempre es así aquí, mentándose la madre. Hay mucho tráfico, son 7:26 de la noche, día lunes en la Ciudad de México. Es un pinche caos el regreso, ya somos muchos. Por favor, que existe una ley de ya no tener tantos hijos, o ya no ser procreados y tener un compromiso en algo. Pero en realidad son muchos, aquí nos vale madre. El señor H pagó más de 12,000 varos de multa por rapidez, por velocidad. Esto es, me imagino, por faltas a vía pública, en este caso faltas al reglamento de tránsito. Pero pues así es aquí en la Ciudad de México, nos vale madres y hacemos lo que queremos y está mal, ¿no? Realmente está mal. Yo creo que si empezáramos cada quien a hacer alguna diferente forma de ver la vida o diferente forma de educar a de educar a nuestra gente, sería muy diferente muchas cosas. A lo mejor sería así algo diferente en muchas cosas, pero sí tenemos mala costumbre y todo lo que nuestros hijos ven pues lo aprenden, güey, y todo lo que vemos que está mal también lo aprendemos, y sabiendo que está mal lo que estamos haciendo. Pero así es aquí es en la Ciudad de México. Ahorita no hay tráfico, ahorita van a ver cómo va a estar el pedo. Ya se va desahogando un poco, pero son las 7:20 y tantos de la noche, día lunes en la Ciudad de México. No te quiero contar, güey, los días viernes, el día aquí en la Ciudad de México está más emputadísimo. Ahí van las motos. Veamos cuál agarra. Aquel güey agarra el carril del Metrobús. Este güey viene el carril Metrobús. No habiendo este güey en el carril del Metrobús. Este güey en el carril del Metrobús. Ahí viene el Metrobús y es realmente penado. ¿Y ese pendejo qué va a hacer? No, qué pendejo. O sea, no sé si existe aquí una desviación, pero ahí dice solo Metrobús. No tiene otra más. Y está cabrón, Está muy cabrón esta situación. Pero bueno, seguimos para nota informativa acá, el Team War. Seguimos pagando sus horas sociales del señor H. Pero es un caos aquí. Hablamos de infracciones, hablamos de multas y hablamos de un chingo de cosas, pero no mames, o sea, ¿cómo no? El pinche gobierno sería millonario si viera todo este desmadre, güey. Si realmente aplicara la ley donde la tenga que aplicar. Pero bueno, seguimos. Aquí está la carta repositora que dice fulano de tal hizo 2 horas de labor social, echándole ganitas. Pues yo creo, mira, después de toda esta obra que se hace aquí,
pues este trabajo que fueron 2 horas de servicio comunitario. Quisiera agradecer en primer lugar a mi familia, en segundo lugar a las fotomultas, en tercer lugar a la tesorería que me hizo pagar, bueno, mis acreedores, no voy a decir que me hizo pagar 12,000 pesos. 12,000 varos. Ahorita vamos a ver las hojas. Bueno, Y ahí en van, tercer lugar, al señor, al que todos saben, al gran señor de Semovi, que generó toda esta situación. No mames. Fíjate, algo bien chistoso ahí es que el otro vato no pagó nada y tiene 20 horas de horas Yo preferiría comunitarias. horas comunitarias. Pues sí, o sea, 2 horas. Ese señor o ese carnal que estuvo ahí, que ahorita se despidió de nosotros, dijo, pues ayer hice 6 horas, 4 y luego me moví a otro. Y digo, no mames. Saben que el señor H tiene canal. Con que y escuches- que ganamos millones y millones de pesos. Con que escuchen al señor Che, ¡fum! Ya valió ver una Sí. multa. De hecho, voy. Rapidísimo. Toreto se queda corto, chavo. Pinche Pero ya Toretto. no lo estoy haciendo, ¿eh? Ya no. ¿Por qué? Porque se aprende de todo, tío. 12,000 H te hubieras comprado Un Xbox. un Xbox Series, güey. El Creo que estos carnales se quieren perder allá en el bosque o algo por el estilo. aguas. Va a salir un espíritu ahí Con cuidado, chavos, ahí espantan. y salen ratas. Ratones, güey. Algo, una enseñanza que debes de decir al público, señor H, porque Que debemos de respetar los límites de velocidad. Que debemos ser una sociedad más civilizada. No tan arrebatada como el señor H. no mames. Te va a hacer una mierda. Ese pinche H, te mutan a cada rato en cada miada, güey. Pues vámonos, eso fue todo. A ver qué tal, saludos, suscríbanse, manden algo, gracias. Soy muy malo, güey, pidiendo, siempre se me olvida todas esas mamadas que dicen, ¿no? Dame un like, se me olvida, güey. suscríbete, ¿cómo? Comparte. Comparte, suscríbete, deja tu like. Mira, si das un like, esto te va a llegar a tu No casa. mames, Un Eche. mezcalito de A Oaxaca. ver, déjalo, huelo, güey. A la madre, güey, esta madre hasta me dolió. Y, Ten, güey, no y me te vaya. subes al Uber del señor H. Te da cortesías. Decías, Te la Muestra verga, güey. rápido. En serio, no mames, güey, ¿de dónde sacas tantos pomos? Vale, vámonos.